Buenas tardes, vamos a tratar hoy día un tema que muchos trabajadores nos consultan, concretamente dice relación con la firma o no que debe hacer el trabajador de la carta de despido. ¿Qué pasa cuando me despiden? ¿Qué pasa cuando me llaman de recursos humanos o mi empleador me despide, me entrega una carta de despido para que la firme? ¿Debo firmarla o no como trabajador? ¿Me conviene firmarla o no? ¿Pierdo algún derecho al firmar la carta de despido? ¿Tengo que poner alguna reserva de derecho en la carta de despido? Vamos a tratar un poco este tema, que nosotros hicimos un artículo sobre eso, porque las consultas que nos hacían de la gente sobre esto son muchas. Entonces es importante que la gente sepa cómo enfrentar el despido, sepa cómo enfrentar el momento cuando le entregan una carta de despido, qué hacer. Ya, ustedes pueden leer el detalle de este artículo, por cierto, de este video, un mero resumen, aquí en esta web, ¿verdad? Aquí en nuestra página web. Y como yo les digo, el tema entonces, cuando me despiden y me entregan una carta de despido como trabajador, ¿la debo firmar o no? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué le conviene al trabajador? Sobre ese particular, tal como nosotros explicamos aquí, siempre, siempre nos conviene firmar la carta de despido en la medida que, como dice aquí, nos entreguen una copia de la misma. Si en el momento del despido entonces a ti te comunican esto, mala noticia por cierto, y te dicen firme la carta de despido, tú dices, sí, ok, la firmo, pero ¿me va a entregar una copia o no? Si te dice que sí, te va a entregar una copia en ese momento, tú fírmala. Entonces fírmala, recibes tu copia, y eso es lo que te conviene hacer. Te conviene firmar la carta de despido entonces en la medida que te den una copia. Otra pregunta que hacemos aquí que es regular. ¿Firmar la carta de despido significa que estamos de acuerdo con el despido o no? La respuesta, como vemos aquí, es no. Firmar la carta de despido significa simplemente que la recibimos. La carta de despido es una mera comunicación de la causal por la cual nos despide el empleador y de los hechos en que la funda. ¿Ya? Para que tengan claro eso. Entonces, cuando un trabajador firma la carta de despido, no quiere decir que está de acuerdo con su despido ni con la causal invocada. Simplemente quiere decir que la recibió. ¿Qué pasa entonces si no quiero firmar la carta de despido? Nada, el despido se va a ejecutar igual, por eso es que conviene firmarla, en la medida que te den una copia, insisto, porque si el trabajador no firma la carta de despido, no quiere decir que eso vaya a impedir el despido de ninguna forma, si no, sería re fácil evitar cualquier despido, ¿verdad? Lo único que va a implicar que el empleador la va a tener que mandar a mi domicilio por carta certificada. Carta que eventualmente por algún problema de correo puede que no me llegue, y es importante para el trabajador tener esa carta de despido. ¿Por qué es importante? Porque para el abogado que representa al trabajador, es muy importante ver lo que dice esa carta de despido y cuál es la causal que invoca, ¿ya? Y los argumentos que invoca para apoyar esa causal. Porque es sobre la base de eso que el abogado del trabajador va a defender a esto. Luego veamos la siguiente pregunta, regular también. ¿Debo poner alguna reserva de derecho en la carta de despido? A veces me llegan trabajadores aquí que me dicen, oye, me entregaron la carta de despido y le puse esta reserva de derechos porque no estoy de acuerdo. Bueno, ahí yo le explico al tiro, señor, no es necesario poner una reserva de derechos en la carta de despido. ¿Por qué? Porque la reserva de derechos no se pone en la carta de despido, se pone en el finiquito, que son dos documentos distintos. Una cosa entonces es la carta de despido y otra cosa muy distinta es un finiquito. No es entonces lo mismo. Y es importante que el trabajador siempre sepa eso. Ahora, ¿pierdo algún derecho al firmar la carta de despido? Ningún derecho. No pierdo nada al firmar la carta de despido. Eso lo tienen que tener claro porque muchos no lo saben. No pierdo absolutamente ningún derecho. En la medida que me entreguen una copia de la carta para mí, para llevármela para la casa, hay que firmar la carta. ¿Por qué? Porque me conviene firmar la carta. Me conviene, no es que me convenga firmarla propiamente tal, lo que yo quiero es que me den una copia. ¿Para qué? Para darle esa copia al abogado que me va a defender y me pueda analizar el despido. El abogado que defiende al trabajador, nosotros, o el abogado laboral que ustedes elijan,
le interesa tener esa carta de despido para analizarle el despido a ese trabajador y decirle, usted si demanda, señor trabajador, va a ganar a su empleador. Porque muchas veces, la mayoría, con la sola lectura de la carta de despido, uno como abogado que se dedica a esto sabe si tiene el juicio ganado. Bueno, aquí hay otras preguntas que son de menor importancia, pero que es importante ustedes que igual las vean. Por ejemplo, aquí pierdo algún derecho al firmar el finiquito. En el finiquito tienen que tener ojo, ¿ah? Porque acuérdense, no es lo mismo la carta de despido en el finiquito. La reserva de derechos se pone en el finiquito. No es que no haya que poner reserva de derechos, no, no hay que poner en la carta de despido porque no es necesario. Ahora, si la pongo en la carta de despido no hay ningún problema, pero no es necesario porque no sirve de nada. Lo que importa es que en el finiquito sí pongan la reserva de derechos. ¿Y qué reserva de derechos poner? Bueno, nosotros tenemos un artículo sobre la materia, pueden ustedes ahí entrar, por ejemplo, a este link y van a ver otro video donde explicamos eso. También nos pueden llamar a los teléfonos que salen abajo y, o mandar WhatsApp y nosotros les vamos a explicar cómo proceder. La idea es que siempre antes de firmar finiquito le pregunten al abogado que sea de su confianza, oiga, ¿qué reserva de derechos tengo que poner? ¿Qué es lo que yo podría eventualmente demandar después de poner esa reserva de derechos? Y así analizar qué es lo que me conviene como trabajador para enfrentar este momento y para ver si es que puedo aumentar también mis indemnizaciones. Saludos, es lo que le quería explicar.